En esta ocasión vamos a tratar de dar continuidad a lo que hemos venido tratando en los últimos videos. Desembocamos en la mención del existencialismo como esa corriente que se desarrolla en el siglo XX a partir de los postulados de Nietzsche. Falta hacer algún comentario acerca del contenido del existencialismo. No se puede tratar en un video acerca de todos aquellos que se han dedicado a hacer discurso existencialista. Creo que podemos partir de un postulado central que aparece en casi todos ellos. Y me refiero fundamentalmente a Heidegger, a Jean-Paul Sartre y también a Ortega y Gasset. En Ortega encontramos algo que se ha dicho que es perspectivista. Y en realidad este perspectivismo tiene relación con el postulado que manejan Heidegger y Sartre. Quizá Heidegger lo maneja primero, más o menos en tiempos del propio Ortega, y Sartre lo maneja un poco después. Pero en realidad no es cuestión de quién lo dijo primero y quién después, sino que coincide con aquello que es el hilo conductor del propio existencialismo, el que le da precisamente consistencia como discurso filosófico, diríamos así. Porque nos dicen que el ser humano es proyecto. Cuando nos dice esto el existencialismo, es porque se ha despojado de la noción teleológica de un mundo mejor después de la muerte. Pero con la desaparición de Dios que postula Nietzsche, no existe ya esta finalidad como algo que el ser humano se pueda plantear como perspectiva, ¿no? No puede ser ya una perspectiva y tiene que atenerse a sus propias fuerzas como ser humano y en tal sentido aparece como proyecto. Claro que aquí ellos están manejando un lenguaje de corte metafísico porque se están refiriendo al hombre en general. Y esto, como si a todos tocara la misma suerte. Cuando esto ocurre, por supuesto que tenemos una necesidad imperiosa de hacer la concreción de este concepto. Nos referimos aquí al hecho de que el proyecto no puede ser el mismo para poseedores y desposeídos. Por supuesto que el rol que cumple cada uno en las relaciones sociales resulta ser distinto. En un caso, que es el del poseedor de los medios de producción, la proyección es una. En el otro caso, de quienes son subordinados o que no poseen medios de producción y que tienen que contratarse como subordinados al poseedor de medios de producción, su suerte es distinta y su proyección tiene que ser también distinta. Y lo más seguro es que este segmento de la población no tenga una proyección en el sentido de progreso. En el caso del poseedor de medios de producción, por supuesto que sí lo tiene a partir de su capital. Este capital es precisamente lo que mueve al poseedor de medios de producción hacia una finalidad como ser humano. No como ser humanista, sino como ser humano simplemente, ¿no? Porque tiene un proyecto y su proyecto es incrementar permanentemente su patrimonio y con esto tener un sentido de la vida. En el caso del que no posee medios de producción, su suerte es distinta, porque en la subordinación resulta ser que tan solo sobrevive. Sobrevive, nos estamos refiriendo aquí, que eso que hace todos los días lo hace a cambio de un salario. Y el salario, por definición, está hecho precisamente para que el trabajador subordinado reponga su fuerza de trabajo día a día. Pero solo eso, no puede acumular capital, porque eso que él tiene no es capital. Aunque así se haya entendido en las teorías modernas, cuando se habla de capital de trabajo, ¿no? No es capital de él. Si es capital de trabajo, es capital de trabajo para el capitalista, no para el obrero. En estas teorías se presume también que estamos parejos,
que nuestro capital como trabajadores es nuestra fuerza de trabajo. Y lo que merece ese capital es tan solo lo que requerimos para permanecer en condiciones de incorporarnos a procesos productivos como capital de trabajo del capitalista, no del trabajador. Y en este caso queda distorsionada la noción de que somos proyecto. Ya no ocurre así, porque tenemos aquí un segmento de la población que no tiene más proyecto que mantenerse vivo. En el pasado quizá tuvo la sensación de que después de la muerte sus condiciones de vida serían mejores, porque así lo prometía el credo y así lo creía. Y de algún modo esto aliviaba su conciencia, si es que había alguna, en el sentido de saberse subordinado, ¿no? Eso es lo que podemos comentar como reflexión acerca de esa pretensión de que somos proyecto. No es que esté mal que así se diga, puesto que estamos manejando un discurso en filosofía que no puede ser más que metafísico, especulativo. Cuando hablamos de que no hay tal proyecto en el caso de la clase subordinada, ya estamos inscritos en la economía política, nos hemos salido de la metafísica. Y en ese caso tendríamos que considerar que estamos oponiendo un discurso no filosófico a un discurso filosófico, pero resulta conveniente hacerlo, porque puede ocurrir que nos quedemos en el plano especulativo y desarrollar una noción de la realidad que seguramente nos mantiene en la abstracción, siendo que cotidianamente estamos viviendo la concreción real. No es cierto que la fuerza de trabajo sea capital para el obrero y que lo único que se merece como rendimiento del capital es su salario. Es una trampa teórica para emparejarnos, subordinados y subordinadores. Pero es falso que esto de que su fuerza de trabajo es capital para él, para el trabajador, es falso. No es capital. Es un simple insumo para la producción que utiliza el capital para sus fines de acumulación de capital, la acumulación de patrimonio. Lo que sí puede ser cierto es que también el capitalista está subordinado en razón de que esa pulsión por aumentar su patrimonio mediante la acumulación de capital lo sojuzga, lo somete y deja de tener libertad y se entrega a la competencia con otros capitalistas allí en el mercado, en el afán continuo de no caer en las filas del proletariado. Y en la competencia deja de ser ese hombre libre que pretende ser por ser propietario de medios de producción. Y es el mercado quien le establece, en todo caso, su condición humana, que consiste en que busca siempre con libertad las formas de ingresar a un plano de competitividad que le permita permanecer en el mercado. Ese mundo que no es él, que quizá contribuye a que exista, pero que finalmente lo subordina. En ese aspecto sí estamos en igualdad de circunstancias, poseedores y desposeídos. Y en este caso sí coincidiríamos con el postulado existencialista de que somos proyección. Pero este proyecto tiene en el extremo de su desarrollo un mundo igualmente impreciso, como lo estuvo antes en aquella finalidad que se perseguía antes de la muerte de Dios. Bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Buenas noches.